excelente día tengan todos ustedes los que me están visualizando en la clase de Introducción a las Ciencias Sociales. El día de hoy vamos a hablar sobre otra de las ciencias que va relacionada con esta misma materia, y es historia. Veamos la siguiente explicación. La historia es la ciencia social que se encarga de estudiar el pasado de la humanidad. Por otra parte, la palabra se utiliza para definir al periódico histórico que se inicia con la aparición de la escritura e incluso para referirse al pasado mismo. Las formas en las que la historia estudia los hechos trascendentes de la vida de la humanidad pueden ser en dos aspectos: sincrónica o diacrónica. La sincrónica nos referimos a que es de la misma época, relacionando hechos con evoluciones o consecuencias en la especie humana. Y al hablar de diacrónica, hablamos de épocas diferentes, analizando hechos anteriores que pueden ser causas o posteriores que sean consecuencia de un hecho o algo concerniente a la propia especie. Los científicos que se especializan en historia son llamados historiadores. Peloponesio, y por primera vez se escribe historia. El relato de los acontecimientos se combina con una visión mundial y con la conciencia de carácter histórico de la cultura. Se examinan los hechos históricos, buscando la ley que rige la ley de los hombres. La historia se define como narración e interpretación de sucesos sociales, y para eso aparece con la escritura. Sin embargo, son los griegos los primeros en darle contenido explícito al relato del pasado. Es el periodo de choque entre Grecia y Persia, desde el auge de aquella hasta la guerra del... Historia proviene del griego y significa indagar, pero debemos aclarar que se trata de la única disciplina que indica en su nombre tanto a la ciencia como a su objeto de estudio. Es la serie de acontecimientos pasados y presentes. Así, hay una historia y acontecimiento. O también podemos decirlo que hay una historia e interpretación. Pueden mencionarse dos enfoques en el campo de estudio de la historia: el clásico y el multiculturalista. El clásico toma la historia como el periodo surgido a partir del desarrollo de la escritura, y el multiculturalista considera que la historia abarca las etapas en las que es posible lograr una reconstrucción confiable de los sucesos que inciden en el devenir social. Mencionemos también que, de acuerdo a la historia clásica, los acontecimientos que tuvieron lugar antes del periodo histórico pertenecen a la prehistoria, mientras que aquellos hechos situados en el periodo de transición entre la prehistoria y la historia son parte de la protohistoria. Los fenómenos que analiza la historia pueden ser de tipo económico, político, social, artístico, cultural, religioso, y se diferencian entre sí por ser de corta, media o larga duración. La historia estudia el movimiento a través del tiempo, abarcando así la tríada en presente, pasado y futuro. El objeto primario de la historia es el hombre. La historia es esencialmente humana y no tiene razón de ser al estudio desde épocas anteriores a la evolución humana. Se enfoca al estudio de las sociedades, no de los hombres aislados. Por último, identifiquemos como en las ciencias sociales las cosas no se muestran de una forma determinista a causa de una falta de comprobación solo posible en las ciencias exactas. Los fenómenos de la historia pueden analizarse desde múltiples perspectivas y mostrar incluso hechos contradictorios entre sí. Y así como la historia no puede analizar el pasado de forma determinista, tampoco puede predecir el futuro de la humanidad a partir de datos empíricos. Con todo esto, podemos decir que para realizar un análisis histórico debe tenerse en cuenta la libertad de cada individuo dentro del grupo social al que se estudie.
¿Qué tanto sabías de esta ciencia? A lo mejor algunos aspectos sí los conocías, pero qué bueno que el día de hoy estás retroalimentando y aún alimentando ese conocimiento en cuanto a la historia. Pues te dejo ahí las actividades en la plataforma, revísalo por favor y nos vemos en la clase que viene. Muchas gracias.